Buenos días a todos. Mi nombre es Germán Jiménez y yo voy a hablar de la enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor José Larena Avellaneda y al doctor Salvador Fernández el que hayan confiado en mí para hacer esta presentación. Para mí es un orgullo. Y bueno, espero que esto es un tema bastante amplio. Yo lo voy a intentar resumir en 15 minutitos y espero que quede todo claro y que los que nunca han escuchado hablar de esto pues se vayan con una idea más o menos clara. Pero bueno, de todas formas, al final me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, lo primero que nos tenemos que plantear, como ya ha explicado un poco el doctor Salvador, es por qué el ser humano, el hombre, tiene tantos problemas en la boca. Tenemos problemas en las articulaciones, nos subluxan, tenemos disfunciones, tenemos mucha gente brusa, tenemos problemas periodontales, maloclusiones. Todo esto tiene una explicación, pero para ello tenemos que saber de dónde venimos, ya que el aparato masticatorio es el resultado de millones de años de evolución. Bueno, yo personalmente, desde que conozco toda esta enfermedad, que ya me la explicó y la estudiamos con el doctor José Larena Avellaneda en los cursos, considero que mi conocimiento del aparato masticatorio es bastante más amplio, le puedo dar explicación a cosas que antes no podía y a la hora de hacer un diagnóstico y un tratamiento, considero que es más exacto todo y se tienen mejores resultados ya que se tiene en cuenta el origen y los tratamientos se hacen sobre el origen de los problemas. Bueno, bueno, esto fue descrito, la enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano, por el doctor José Larena Avellaneda en el año 2013, en el Congreso, en el CIRNO, en el Congreso Internacional del CIRNO, y es la enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano el resultado de una serie de cambios evolutivos, que explicaré después, que han generado dos problemas en el aparato masticatorio del hombre. Por un lado, una falta de espacio para que la mandíbula se pueda mover libremente a la hora de tanto de abrir como de lateralizar en los movimientos diarios que hacemos, y está limitado por el maxilar superior. Y esto es lo que genera el CAT, que es el compromiso articular temporomandibular. Y el otro problema es que el aparato masticatorio sufre un trastorno de desarrollo óseo. Y esto genera el DOF, que son los desequilibrios oclusales y funcionales. El DOF está generado, que después lo voy a explicar mejor, ¿vale? Pero por la dieta cilirizada. Esto afecta a toda la población. La enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano afecta al 100% de la población, prácticamente, exceptuando algunas tribus muy concretas que no tienen por qué tener DOF. De hecho, bueno, hay imágenes por ahí que son muy interesantes, pero no es el caso. Pero vamos, afecta básicamente al 100% de la población. Bueno, una frase que dice el doctor Larena es que para saber dónde estamos y hacia dónde vamos es necesario volver la cabeza y mirar hacia atrás para saber de dónde venimos. Bueno, pues al volver la cabeza y mirar hacia atrás, lo que vemos es esto que hay aquí, ¿vale? Que estos son esos cambios evolutivos que han generado esta enfermedad. Por un lado, lo primero es la reducción de los caninos. Los primeros homínidos vivían en un clima de bosque tropical y se tenían que alimentar a base de vegetales. Por ello se tuvieron que reducir los caninos para poder hacer movimientos de lateralidad y poder comer, masticar esa dieta. Después vino la bipedestación, porque después vino un periodo de sequía y los primeros homínidos se tuvieron que adaptar a otras formas de alimentarse a través de la caza y de la pesca. Y para ello, para poder correr detrás de los depredadores y huir, pues empezaron a andar a dos patas. Esto hizo que se reorientaran los órganos de los sentidos de una manera más funcional y esto hace ya que empieza a cambiar la anatomía de la boca. Después explicaré cómo cambia. Y lo otro que ocurre con la bipedestación es que el agujero occipital se adelanta en la base del cráneo y de ahí que cuando abrimos más de un cierto grado la boca tengamos que protruir, tenga que salir el cóndilo de la cavidad glenoidea por falta de espacio retromandibular. Y después está la encefalización. Va aumentando la masa cerebral y por tanto tiene que aumentar el cráneo para albergarlo, para albergar el cerebro, y esto hace que se vaya reduciendo
el tamaño de los huesos de la mandíbula. Estas tres cosas hacen que cambie la anatomía de la boca. Pasamos de ser prognatas, o sea, de tener un morro, como nos imaginamos los primeros homínidos, a ser retrognatas, a tener esto bastante más cortito, por eso tenemos la nariz y el mentón, porque esto se ha metido hacia adentro. El problema es que el contenido que tiene que albergar este continente, que ahora es más cortito, es el mismo, porque los dientes en número y en tamaño no han variado. Entonces, la única solución mecánica para poder contener esos dientes en este espacio más cortito es que sea más divergente, la arcada tiene que ser más divergente a nivel posterior. Aquí hay unas imágenes que lo que se ve muy claro, se ve como antes era más, teníamos el morro, era más largo posterior anteriormente, pero a nivel posterior se ve como es más estrecho, incluso convergente. Poco a poco se va haciendo más cortito el maxilar, pero sigue siendo convergente y en la actualidad pues vemos que ya es muy corto, ya somos retrognatas, pero a nivel posterior es divergente, incluso aquí faltarían las muelas del juicio que todavía hace que fuera más divergente. Y se roba, esto bueno, para que os hagáis una idea, así rápido, se roba el espacio que hay en este sitio, que ya después lo detallaremos mejor, en este espacio, ¿veis? Que aquí ya es muy cortito y también entre la apófisis coronoide y el agujero cigomático, que vemos como aquí está más limitado ese espacio también. Estas tres cosas son las que hacen que a día de hoy mucha gente tenga CAT. Y después tenemos la dieta cilirizada, que es lo que genera el DOF. Nuestra boca, nuestro aparato masticatorio, está pensado para desarrollarse con el esfuerzo que nosotros tendríamos que hacer al masticar una dieta muy dura, muy seca y muy fibrosa, o sea, la dieta salvaje. Pero nosotros ya hace 200.000 años descubrimos el fuego y ahora cambia radicalmente la consistencia de los alimentos que tomamos. Esto se tendría que desarrollar con el esfuerzo, igual que cualquier otro aparato musculoesquelético, igual que un brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tener esa dieta más blandita, hace que el desarrollo de nuestro aparato masticatorio sea pobre. Y además ocurre otra cosa, que es que nosotros, nuestra masticación tendría que ser unilateral, pero alternante. Es decir, masticar un rato por un lado, por agotamiento, cansar toda la musculatura de la zona, por agotamiento de esa dieta dura, agotar toda la musculatura de la zona y tenernos que ir al otro lado. Y hacer lo mismo, agotarnos e ir alternando. A día de hoy, con la dieta que hacemos, no se genera ese agotamiento y hemos perdido el reflejo de alternar. Y hemos pasado a tener una masticación unilateral no alternante. Aunque el bolo alimenticio lo pasemos hacia un lado y hacia otro, para saborearlo y podemos dar boca con los dos lados, hay un lado que es el de masticación preferente. Y eso, una persona que lo conoce se ve fácilmente en la boca. Y esto hace que el desarrollo de la boca, además de ser pobre, también sea asimétrico, ¿vale? Y esto es lo que genera los desequilibrios oclusales y funcionales. Y también, bueno, la lactancia materna, que se ha reducido mucho, nosotros deberíamos de hacer una lactancia materna de unos 2 años, porque ese es el primer estímulo de desarrollo posterior anterior que tiene la mandíbula, que ya después va empujando al maxilar. En la actualidad, la lactancia materna es muchísimo más corta, de 6 meses suele ser como mucho, y a base de biberón, que no hay que realizar ese esfuerzo. Bueno, esto ya lo hemos visto. La sintomatología. Bueno, en la sintomatología de CAT me voy a centrar menos porque después lo va a explicar Reyes y Maite, creo que son. Pero bueno, por encima hay dos tipos de CAT, que está el CAT por impacto, en el que se produce una compresión de la mucosa de la mejilla entre la cara interna de la rama ascendente mandibular y estructuras del maxilar. Lo típico son las muelas del juicio o el tubérculo retromolar. Y después está el CAT por atrapamiento o síndrome del músculo temporal, en el que se produce una compresión del músculo temporal entre la apófisis coronoide y el agujero cigomático, generando dolor en este músculo, el músculo temporal. La sintomatología, bueno, al afectarse el sistema nervioso vegetativo, la sintomatología es muy florida y hay muchísimos síntomas. Lo más común, las cefaleas, ya pueden ser migrañosas o tensionales. Pero bueno, se ha dicho Pepe que ya no nos interesa mucho, pero bueno.
Las migrañosas son más del CAS por impacto, las tensionales del SMT. Inestabilidad, mareos y vértigo, porque se afecta también el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, contracturas de cuello y espalda, al afectarse la musculatura branquial, etcétera, y mucho más, muchísimos síntomas más. Y después, los desequilibrios oclusales y funcionales generan todos estos problemas. Por un lado, trastornos de desarrollo, por ejemplo, las maloclusiones. O sea, una maloclusión no es un diagnóstico. Una maloclusión es un signo de un trastorno de desarrollo por una dieta civilizada, ¿vale? Después tenemos trastornos craneomandibulares, o sea, trastornos de las ATM, de las articulaciones. Otro ejemplo, suele ser bastante común que el lado de masticación preferente del paciente, por ese lado, es común que se adelante el menisco y de ahí las subluxaciones que se producen. O sea, una subluxación suele ser en el lado de masticación habitual del paciente. Trastornos de esmalte de dentina, por ejemplo, al no coincidir por la dieta blanda la relación céntrica con la máxima intercuspidación, se genera el bruxismo, como ya ha dicho antes el doctor Salvador. El bruxismo, bueno, pues se cura ajustando la boca en céntrica, quitando esa doble oclusión. Y ya sabemos, bueno, pues todos los desgastes que produce el bruxismo. Y trastornos periodontales, por ejemplo, en los desequilibrios oclusales y funcionales, hacen que el estímulo fisiológico de función correcta que debería de recibir el periodonto sea diferente. Tanto, o sea, las tensiones que recibe el periodonto, tanto en intensidad como en dirección, son diferentes y eso hace que también sufra el periodonto, que se produzcan trastornos periodontales. El diagnóstico, bueno, para diagnosticar el desequilibrio oclusal y funcional, lo que tenemos que hacer es una anamnesis y una inspección en función de la edad que tenga el paciente para ver los problemas de desarrollo que está teniendo, y al diagnosticar el CAT, que es un diagnóstico que deberían de saber hacer todos los profesionales de la salud y estaría a su alcance debido, como ya hemos visto, a la alta incidencia que tiene el CAT y a lo que puede limitar la calidad de vida de un paciente. Bueno, pues el diagnóstico del CAT hay que hacer una anamnesis también, una inspección de los pares craneales, una palpación de las zonas en las que hay CAT, que son puntos dolorosos. Cuando hay CAT son puntos dolorosos, si no hubiera CAT no duelen. Y también se puede hacer la prueba de anestesia, consiste en anestesiar los puntos en los que hay CAT y ver cómo desaparece la sintomatología con la que acude el paciente. Y ya por último, el tratamiento. Bueno, a la hora de tratar el DOF, desequilibrio oclusal y funcional, lo que hay que hacer es equilibrar. Para equilibrar, pues primero hay que eliminar las causas posturales que generan desequilibrio, por ejemplo, el pillowing. El pillowing consiste en dormir apoyando el peso del cráneo sobre la mano o sobre la almohada a veces, haciendo presión en el maxilar. Eso genera desequilibrio. Cambiar el lado de dormir. El primer lado por el que se duerme, el lado en el que se duerme de chiquitito, que te pone tu madre en la cuna, ese es por el lado por el que se empieza a masticar. Esto también es del doctor Larena. Cambio de lado de masticar. En función de por dónde se mastique, el desarrollo va a ser de una forma o de otra. Y también tenemos que poder jugar con esto. Tallado selectivo para eliminar las interferencias encéntricas. Tenemos que hacer que coincida la relación céntrica con la máxima intercuspidación mediante un tallado selectivo. Y también muchas veces tenemos que utilizar aparatología de RNO, de rehabilitación neuroclusal. Esta aparatología básicamente lo que hace es que permite que las fuerzas de la masticación puedan desarrollar de manera correcta el aparato masticatorio. Y en el tratamiento del CAT, bueno, pues hay que hacer todas las mismas que empleadas en el desequilibrio oclusal y funcional, porque todo el que tenga un CAT va a tener un DOF. O sea, CAT no tenemos todos, por suerte, pero DOF sí. Entonces, a la hora de tratar un CAT, hay que tratar también el DOF. Tienen que ir, el tratamiento es conjunto, tiene que ir de la mano. Y además de quitar el desequilibrio, hay que crear espacio, evitar el golpeo, mediante esodoncia, recorte de prótesis, ostectomía de tuberosidades maxilares y de apófisis coronoide.
Bueno, esto es todo. Muchas gracias y...